Y en este segundo capítulo de nuestro seriado dedicado a esas voces que han asumido causas como por ejemplo la lucha contra enfermedades o incluso la paz y temas además sociales muy importantes en el mundo, en continentes afligidos por la pobreza como el caso de África, está dedicado quizás a uno de los más emblemáticos y es el irlandés Bono de la popular banda U2 que escuchamos de fondo. Precisamente, Bono ha sido nominado en 2 oportunidades, en el año 2005 y 2006, al Premio Nobel de la Paz por estas causas que ha asumido como propias. Entre ellas, no solo el tema de conflictos en Europa con la guerra en los Balcanes, sino también con temas con la deuda en América Latina y países empobrecidos en el tercer mundo. Para hablar de Bono y de las causas que ha elevado con su voz, tenemos en línea telefónica a Jordi Ciceli, quien es experto musical, autor del blog Cosas que te conté al oído. Jordi, es un gusto conversar contigo nuevamente en Zona Éxito. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes desde España, desde Galicia. Una vez más hablando con vosotras aquí. Y la verdad, muchas gracias una vez más por darme la oportunidad para hablar de este tema. Sí, quizás vamos a hablar de esta figura. Hay que irse a 1997, ese gran concierto que ocurre el 23 de septiembre en Sarajevo, poco después de la guerra, que reúne a unos 40.000 croatas, serbios, católicos, musulmanes y de diferentes etnias, justamente que habían pasado por lo peor. Sí, así es. Bono, hay que decir que es un personaje que conocemos tanto a nivel musical como a nivel filántropo o de personaje de la paz. Le ha gustado desde siempre, no solamente en este festival que has nombrado, que fue quizás en el que se ve la imagen de Bono más que en cualquier otro, pero él ya venía, por ejemplo, de Bob Geldof, que habían creado los Live Fight en el 86, que era para luchar contra la pobreza en Etiopía, donde se juntaron decenas de bandas tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia tocando a la vez. Y bueno, él fue su gran maestro, ¿no? El cantante Barton Rouse, la banda británica, y a partir de ahí él decide pues hacer lo mismo pero con una escala mayor. Lo has dicho tú en el famoso concierto a Sarajevo, pero también había estado, y que fue una figura muy importante, por ejemplo, para la paz en Irlanda del Norte, que causó tantos muertos durante tantos años, y él era una de las personas que estaba ahí entre las dos autoridades de las dos Irlandas y del Reino Unido, que eran 3 partes que se llevaban a muerte y que llegó a causar más de 4.000 muertos en varias décadas, ¿no? Hay que decir que Bono siempre fue un personaje ilustre, un personaje con muchísimo carisma que él quiso pues explotar más allá de la música, ¿no? Y tal. Hay personajes que son filántropos, que dan mucho dinero, pero aparte Bono lo que hace es involucrarse en las causas, pues creando conciertos como el que tú has dicho de Sarajevo, trayendo un montón de bandas que tocan gratuitamente sin cobrar un centavo y ellas mismas se pagan incluso pues el viaje al escenario desde cualquier parte del mundo. Eso ya había pasado en Live Aid, donde bandas como Queen, Paul McCartney o George Michael no habían cobrado absolutamente nada, iban a tocar sus 20 minutos de concierto y bueno, por la paz, en este caso para recaudar fondos para Etiopía, y lo mismo pasó en el concierto de Sarajevo. Hay que decir que en este caso solo pueden hacer personalidades como él, ¿no? O sea, aparte de ser cantante, ser líder de la banda, también es un líder a nivel mundial, pues en reconocimientos como este. Hay que decir, como tú has dicho, ha sido 2 veces nombrado al Nobel de la Paz, pero también ha salido por esta cuestión en unas 2-3 veces en portada de la revista Times, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él tiene muchas amistades, conoce a muchísima gente en la historia, en el mundo de la música, e incluso de las estrellas de Hollywood y de otros factores, y la verdad siempre se ha puesto a disposición para las causas benéficas, y eso es de agradecer. Cuando estamos hablando de Bono como figura, haces mención el rol o la participación en la paz en Irlanda, pero ¿cómo le marca el hecho de ser irlandés y haber crecido en medio de ese conflicto en el que incluso vive actos terroristas perpetrados por la IRA?
Sí, así es. De hecho, su famosa canción Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday, pues habla de eso, ¿no? Habla del famoso Domingo Sangriento que causó Ujú. tantas muertes y que fue un punto de inflexión en el conflicto irlandés. Hay que decir que los irlandeses de su edad y más mayores incluso alguno más joven, pues vivieron el conflicto en sus carnes. O sea, era salir a la calle y encontrarte dos facciones, dos países en un mismo reino, como quien dice, y dos religiones dentro del cristianismo, y la verdad es que lo que habían eran golpes, eran acusaciones, era muerte, eran atentados, y los irlandeses y las irlandesas, por desgracia, lo vivieron. Y bueno, hay que decir que eso lo chupó también Bono, y hay varias canciones de YouTube, de U2, en el que hablan del tema. Además hablan sin ningún tipo de tapujos y poniendo los problemas sobre la mesa, y siempre fue uno de los grandes temas de la banda, pues fue el conflicto en Irlanda, no solo canciones de amor o de desamor o de vida, ¿no? El tema irlandés en los temas de U2 estuvo presente, y sobre todo tanto en los álbumes Boy como War, que casi es temático sobre ese tema, pues posteriormente en otros discos pues también siguieron, porque realmente lo había vivido y él en primera persona, ¿no? Era casi imposible no hacerlo cuando estabas en la Irlanda de aquellos años. Que por cierto nombrabas ese álbum War en el que aparece Sunday Bloody Sunday y es prácticamente todo un disco de estos que tienen una suerte de motivo, que no es solo un compendio de canciones que llegan a 10 o a 13 y listo. Ese disco que se edita en 1983, ¿qué dice de la carrera de U2? Pues nos dice sobre todo, como tú has dicho, que sale en el 83, aún salió famoso de Joshua Tree, ahí pone las cartas sobre la mesa. Estamos viendo una banda que está muy involucrada en el conflicto de Irlanda, que no era fácil hacerlo, porque tú piensas que posicionarte una persona pública, y en este caso una banda de rock, le podría tener graves consecuencias, incluso la muerte o el asesinato, ¿no? O los raptos, eso estaba ahí. Y bueno, era más fácil callar, mirar a otro lado, ser una estrella de rock, seguir cantando sobre los temas de siempre y Santas Pascuas. U2 no lo hizo, y sobre todo es la carta de presentación que tienen ellos, que dicen: nosotros venimos de un sitio en el que no hay paz, hay que decirlo, hay una guerra entre hermanos, entre una misma nacionalidad que tiene distintas sensibilidades, pero que nosotros no vamos a mirar para otro lado, ni vamos a hacer agua de borrajas y seguir adelante. No, ahí está el problema, vamos a cantar sobre él, lo vamos a mostrar, y somos irlandeses y irlandesas, estamos orgullosos de ellos, pero queremos acabar con esto, que es lo que presenta este álbum. Después, este álbum, aunque es el primer gran éxito de la banda, aún falta un tiempo para que llegue de Joshua Tree, que realmente es el que los pone a nivel interestelar, ya no solo mundial, sino interestelar. Pero este álbum dejó grandísimas canciones, y que además pues fue superventas, ¿no? Pero por primera vez hay que decir que es un superventas hablando de un problema social, que era el terrorismo en Irlanda del Norte, y en aquellos tiempos era muy difícil de hablar del tema por el miedo y por las consecuencias que te podía acarrear. ¿Qué supone para un conflicto, para una causa, atraer la mirada de una figura como Bono, que es prácticamente tan conocida por su rol como activista como lo es como cantante, como artista? Pues sobre todo internacionalizar el conflicto, mostrarlo, y no tener vergüenza de ello, y cuando tú muestres un problema o una enfermedad, lo primero que tú haces es que te quieres curar o que quieres solucionarlo, ¿no? Eso pasó con el cáncer, cuando antiguamente famosos morían de cáncer, pasó con el SIDA en los años 80, no se decía, era como una especie de vergüenza y esas cosas, y cuando los famosos y gente
del rock o de la música o del cine empezaban a morir por cáncer, empezaban a morir por SIDA, y la primera persona que dice, mira, yo tengo esta enfermedad, tal, eso ya es un paso adelante para vencer esa enfermedad. Pues con un conflicto pasa lo mismo. Cuando una persona pública de un calibre, como en este caso un cantante de las mejores bandas del rock del mundo, de todos los tiempos, hablan del tema, piensa que mucha gente que los sigue, que los adora, que son fans o que son seguidores, pues empiezan a comprender que esa persona a la que adoran también tiene sus puntos débiles, sus sensibilidades, y incluso pueden ver también pues sus flaquezas, ¿no? Y eso es muy bueno tanto a nivel personal del artista como a nivel del conflicto que representa, porque quiere decir que estos dioses que nosotros tenemos e idolatramos pues no son ajenos a eso, ¿no? Y es muy bueno tanto a nivel de guerra, de conflicto, como de enfermedades. Lo que pasó con Freddie Mercury con el SIDA, ¿no? Y que posteriormente pues hizo que Elton John, una figura homosexual, saliera definitivamente del armario y decidiera también dar un montón de su millonada que tiene guardada para luchar contra el SIDA. Y bueno, eso es buenísimo, ¿no? Porque son personas públicas que se vuelven humanas, que nunca dejan de serlo, aunque nosotros tengamos esa imagen, y que realmente pues vemos que les importa el mundo, ¿no? Aunque nosotros queramos muchas veces que no pisan los suelos por donde nosotros pisamos. Por cierto, Jordi Ceceli, nuestro invitado, autor del blog Cosas que te conté al oído, y hoy invitado a nuestro segundo capítulo del seriado Voces con Causas, dedicado a Bono, el vocalista de U2. Hay quienes dicen que detrás de quizás, o de esta fachada de hombre casado con las causas, hay también una persona que evade impuestos y que no es por dentro tan buena persona. ¿Has logrado leer algo al respecto? Mira, eso siempre se suele decir, siempre suele muchas veces pasar. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson es otro caso. Piensa que Michael Jackson fue la estrella, por poner un ejemplo, que más dinero ha donado a las causas, más de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares, que se dicen pronto, ¿no?, que ha donado el rey del pop. Pero sin embargo veíamos lo que pasaba con los niños en su habitación, ¿no? O sea, realmente muchas veces intentan tapar estas cosas con temas escabrosos o personales que tú no quieres que se sepan, o que incluso te sientes culpable y piensas que pues haciendo determinadas causas la otra parte pues ya se edulcora o deja de ser mala, cuando eso no es cierto. Sí es cierto, y lo que sabemos es que los demás miembros del grupo de U2, encabezados por The Edge, están muy cansados de las historias de Bono con la historia de fotografiarse con George Bush, con el presidente que en ese momento pues hay, por ejemplo, en Venezuela, o que hay en cualquier otro país, o en España, y que va siempre a las convenciones de la ONU, de Naciones Unidas. Hay que decir que sí, que el resto de grupos, de componentes del grupo, están muy cansados de esta historia de Bono, ¿no? Incluso ellos van a tocar y no quieren saber nada de esta historia, que muchas veces ven pues como que es un tema de autoestima, de querer ser más que los demás, sentirte importante, estar rodeado de esta gente que son los que mueven el mundo. Incluso el cantante de Green Day lo ha catalogado de boca chanclas, así lo dijo, ¿no? Porque decía que estaba siempre reunido con esos que realmente son los que estropean el mundo. Y en cierto modo es verdad, ¿no? Son los grandes, el G7 son los que marcan lo que va a pasar en este planeta, quién va a morir, quién va a empobrecerse, quién se va a enriquecer. Y hubo varios cantantes que sí se lanzaron contra él porque le parecía pues que era un pelota del poder establecido. Y en cuanto a los impuestos, sí sabemos que ahí atrás pues tenía una evasión de impuestos bastante grande, considerable, que yo nunca tendré en mi vida, por ejemplo, ¿no? No Porque eso ya no lo tengo, eso desde luego, pero yo en eso estoy más tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno, que realmente sí ha habido algo,
y realmente haya, ¿no? Porque tú cuando estás rodeado de estas personas también te sientes intocable, las cosas como son, ¿no? Y piensas que tu buena voluntad por eso puedes desquitarte pues no pagando por otro lado, y eso no es. A veces es mejor ser un buen ciudadano, pagar sus impuestos para que tu vecino el día que tenga que ir al médico pues pueda ir gratis, ¿vale? Con una seguridad social, que dar mucho y después también evadir por el otro lado, que es lo que realmente le pasaba a Bono, que este tema quedó en aguas de borrajas, no se supo nada más, tapó muy bien y tal, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, eso solemos decir aquí en España. Sí, señor. Y bueno, a propósito de eso que estabas comentando, de la polémica que también está asociada a esa notoriedad de Bono como activista y con distintas causas, justamente la banda se encuentra en estos momentos promocionando un nuevo documental titulado A Kind of Homecoming, en el que dice que en efecto a él y a todos los miembros de la banda se les ha pasado por la mente dejar U2, la agrupación. Dijo era el instinto adecuado para cuestionarse si eso debía seguir adelante y lo que el proyecto exige de los 4 miembros. Sin embargo, dice que él se ha quedado por el deseo de componer las canciones que aún no tenemos. Estamos persiguiendo al dragón de la canción que no podemos conseguir. Y justo sobre lo que comenta sobre la agrupación y esos roces internos, dice que ha puesto a prueba la paciencia de sus compañeros a lo largo de los años. La amistad forma parte de lo que somos, pero se puede perder por el camino. Tuvimos que trabajar en ello. Si estás en una banda de rock and roll, no quieres salir en la foto con gente que puede tener valores opuestos polarizantes a los que tú aprecias. Y yo les hice eso. Sí, fíjate, es lo que te acabo de comentar. Realmente pasaba eso. El rock realmente es protesta. La música de ahora no, pero el rock donde ellos crecieron, que ellos cantaron y que siguen cantando, es protesta, es una protesta contra el establishment establecido, y realmente él, después de cantar sus canciones de rock, se iba a reunir con los grandes poderosos contra los que cantaba esas canciones de rock, ¿no? Y bueno, eso es un poco también hipocresía, ¿no? No se puede estar en todas partes con todo el mundo a la vez, ¿no? Como se suele decir, o te gusta la morena o te gusta la rubia, no, vale, no hay un término medio en estas cosas. Tienes que decidirte, y eso sí que manchó mucho la imagen de una banda de rock como U2 en ese concepto, no en el tema de hacer grandes conciertos benéficos que seguramente le han abierto la mano más que otras personas, está claro, porque algo se llevaría él también, las cosas como son, pero sí, el resto del grupo estaba muy cansado de estas historias, porque realmente esa actitud está muy bien cuando dejas de ser cantante de una banda de rock, ¿no? Eres un solista o has dejado la banda y te dedicas a estar con estos líderes, pues bien, le ha pasado, por ejemplo, a actores como Roger Moore, que ha dejado la interpretación y ha sido uno de los representantes contra la lucha contra el SIDA en África, por ejemplo, y bueno, lo lleva muy bien. Brigitte Bardot a favor de los animales, en su momento Audrey Hepburn, que también se bajó al barro y en sus últimos años pues estuvo ayudando en África en un montón de poblados de países en su desarrollo, y eso está muy bien, pero claro, cuando dejas de ser una imagen pública, y más cuando eres el líder de una banda de rock. Y en cuanto a lo que dicen de sacar un disco, de que pueden ser el final, sí, ya hace mucho tiempo que tanto de Coldplay como de U2 se dice que va a ser el último disco. Hay que decir que la calidad de sus trabajos ha bajado muchísimo, siguen teniendo muchos fans, y bueno, puede sacar un disco que no venda nada, pero van a tener un montón de conciertos sold out totalmente llenos, pero eso no quiere decir que ellos sepan que a lo mejor el tiempo de U2 ya se ha terminado, que aún así fue larguísimo y dio muchas décadas y dio muchos singles, y muchas de sus canciones son himnos y nos acompañarán en nuestras vidas, ¿no? Eso desde luego. Pero sí, pero ya se comentaba, y quizás ahora esté más cerca que nunca, como la de Coldplay, que también se dice que puede ser la última gira de ellos este año. Jordi, no me hagas eso, que está que complicado no que pasen por Venezuela. Jordi, ha sido un gusto. Yo mira, muchas gracias. No, decía yo que yo estuve a punto de verlos en Londres en su momento, cuando yo vivía allá, a Coldplay, y no pudiera ir, pues no me acuerdo por qué, y sé que es una de las cosas que yo me arrepentiré siempre, de no verlos en Wembley. Bueno, siempre me arrepentiré. No te lo vayas a perder, que están de gira en estos momentos, haz arreglos.
Sí, lo sé. A ver. Jordi Ciceli es especialista en música, autor del blog Cosas que te conté al oído. Gracias por acompañarnos a este segundo capítulo del seriado Voces con Causa, dedicado a Bono, que por cierto, ya este fin de semana sale a la venta el álbum Songs of Surrender, que va a incluir 40 canciones de toda su carrera, con algunas versiones como la nueva versión de One. 10:42 de la mañana, nos corresponde hacer publicidad.